Hoy vamos a iniciar con la unidad 2, recién en mayo, finales de mayo. Van a tomar su cuaderno Entonces, trabajo personal. en clase colectiva. ¿Qué vamos a ver en esta unidad 2? Vamos a ver 3 temas. El primer tema que vamos a revisar va a ser adición y sustracción de fracciones y números decimales. Ese va a ser el primer tema. Si ustedes se fijan, parte de este primer tema nosotros lo vimos el año pasado, que tiene que ver con la adición y sustracción de fracciones. Eso el año pasado lo vimos. Pero este año se nos unen los números decimales. ¿Ya? Que en la práctica también en la teoría también lo tuvimos que ver el año pasado, pero con el estallido social no alcanzamos a verlo. ¿Ya? El segundo tema que vamos a ver es multiplicación de números decimales. Y en tercer lugar, la división de números decimales. Ya esto le vamos a agregar acá. Ya. Con respecto a la multiplicación, con respecto a estos temas, sobre todo para que se vayan preparando, vayan recordando también, porque esta semana yo no les puedo subir material, entonces, pero sí pueden empezar a ver algunas cosillas. Con respecto a la multiplicación de números decimales, que va a ser un tema que vamos a ver en 2 semanas más o menos, que hay que recordar, porque estos temas se basan en otros que ustedes ya saben. ¿Qué tienen que recordar? Tienen que recordar cómo se multiplica por más de 2 cifras. ¿Ya? ¿Cómo se multiplica por más de 2 cifras? Eso es importante. Por ejemplo, 548 por 23. ¿Ya? Que lo estuvieron trabajando en la guía 1. Perdón, en la ficha 1, ¿cierto? Entonces, eso hay que recordar. A eso se le va a agregar otras cositas más también, que los vamos a ir viendo en las clases posteriores. Y con respecto a ¿Y a la cuánto división, estamos? a 25 de mayo. Y con respecto a la división de números decimales, ¿qué hay que recordar? Hay que recordar cómo dividir con divisor de más de 2 cifras. Que también hicimos un video, está entre medio de las tareas con respecto a la división, que era, ejemplo, 3480 dividido en 74, por ejemplo. 74. Entonces, de esa forma, ustedes ya pueden ir revisando cómo se dividía eso o cómo se multiplicaba eso, porque cuando vayamos a la multiplicación de números decimales o a la división de números decimales, nos vamos a tratar de basar en ese conocimiento, ¿vale? Ya. Vamos con la primera parte del primer tema, que es adición y sustracción de fracciones. Ya, vamos con la primera parte del primer tema. Listo.
Ah, mira, que muy bien. es adición y sustracción de fracciones. Hoy va a ser un día de recordar. Ya vamos a ir recordando un poquito acerca de los contenidos que estudiamos el año pasado. Y en primer lugar, con respecto a la adición y sustracción de fracciones, tenemos un subtema que es el de igual denominador. ¿Ya? Tenemos 3/8. 1, 2, 3/8. Y le agregamos 2/8 más. 1/8, 2/8. ¿Cuántos octavos fueron los que se utilizaron de ese entero? 3/8 más 2/8, ¿cuánto es? 5/8. 5/8, muy bien. Tenemos un entero que esté repartido en 5 partes. De esas 5 partes, vamos a pintar 2. Apaguen el micro. Ya a esos 2/5 le vamos a agregar 4/5. 1, 2, 3. Como no tenemos 4/5, tenemos que traer otro entero igual. Y pintar 1/5 más. Entonces, ¿cuántos quintos tenemos pintados? 6/5. 6/5. O también podemos representarlo como... ¿Cuántos enteros tenemos ahí? Un entero, un quinto. Un entero, y acá tenemos representado 1/5. Entonces esos 6/5 también lo podemos representar como un entero y 1/5. Entonces ahora, en el caso de un 7/9 menos 4/9, ¿cuánto da eso? 3. ¿3 qué? 3/9. Eso, que nunca se nos olvide decir el nombre completo del número. Es como si en vez de decir 16 nosotros dijéramos 10. No, hay que 3/9. ¿Ya? Y el 3/9 tiene una particularidad. ¿Qué podemos hacer con ese 3/9? El 3 y el 9 pertenecen a la misma tabla, o sea, yo los puedo dividir en él, los puedo simplificar. 3 dividido en 3, 1. Y 9 dividido en 3, 3. Eso se puede simplificar ahí. Para encontrar la suma o la resta de fracciones, trabajo con los numeradores
y se mantiene el denominador. Primero entonces trabajamos con los numeradores sumando o restando y luego mantenemos el denominador. Punto. Ya, estamos. Vamos con la segunda, que tiene que ver con distinto denominador. Vamos a partir con ejemplos que a la vista se da cuenta uno cómo poder transformarlo. Entonces tenemos 3/5 más 2/10. Entonces, en el caso del 3/5 más 2/10, como son de distinto denominador, tenemos que buscar la forma de que esos denominadores sean iguales. No podemos sumar fracciones que tienen distinto denominador. Lo que tenemos que hacer es encontrar fracciones equivalentes que hagan que los denominadores sean iguales. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a tratar de que ambos denominadores sean décimos. ¿Ya? De esa forma, el 5 se transforma en 10 y lo hacemos a través de la amplificación. Vamos a amplificar el 5 por 2 y el 3 también lo amplificamos por 2. 6. 3 ¿Se por 2 escribe? es 6. Sí, pues. Y el otro número, la otra fracción, queda igual. De esta forma, 6/10 más 2/10 es igual a 8/10. Profe, ¿es la única forma de hacerlo? En este caso, este ejemplo no. También vamos a utilizar el mismo ejemplo para darnos cuenta de que no solo amplificando lo podemos hacer, sino que también podemos dejar el 3/5 igual y el que podemos simplificar es el 2/10. Y el 10 lo vamos a simplificar en 2 y el 2 lo vamos a simplificar en 2 para que 2 dividido en 2 sea igual a 1. Y 3/5 más 1/5 es igual a 4/5. Pero, profe, si el proceso nos tiene que dar el mismo resultado, y ahí no está el mismo resultado, ¿sí? No. ¡No! En uno dio 8/10 y en el otro dio 4/5. ¿Por qué? No sé. Profe, Dígame. se amplifica por 2. Muy bien. El 8/10 se puede simplificar. El 8 y el 10 pertenecen a la tabla del 2. Por tanto, yo los puedo simplificar en 2. 8 dividido en 2 y 10 dividido en 2, ¿dio o no el mismo resultado? Entonces, de esa forma, para encontrar la suma o la resta de fracciones de distinto denominador, los denominadores deben ser iguales amplificando o simplificando. Amplificando o simplificando. Van a colocar aquí el subtítulo de estrategia mínimo común múltiplo. Ya. La estrategia del mínimo común múltiplo también es una de las que vimos durante el año pasado. Vamos a tratar de recordarla lo más rápido posible para no seguir utilizándoles más tiempo del necesario. Como el 4 y el 10
no son iguales, los denominadores no son iguales. Lo que vamos a hacer es amplificar ambas fracciones para que estas dos tengan denominadores comunes. Para ello, lo vamos a hacer buscando los múltiplos de 4 y los múltiplos de 10. ¿Ya? Entonces, los múltiplos de 4, porfa, que alguien me los cante. 4, 8, bla, bla. 4, 8, 4, 8, bla, bla, Dos. bla. 12, 16. 16, 20, ya, 24, 28, 32. 24, y vamos a decir para allá. Múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50 y etc. Entonces, ¿hay algún múltiplo que esté ahí y que se repita? El 20. Muy bien. Sí. El 20 es un múltiplo común. Por tanto, ambas fracciones yo las puedo transformar en denominador 20. ¿Te escribes de los múltiplos? Sí. Entonces, el 4, ¿por cuánto se amplificó para ser 20? El 4 se transformó en un 20, ¿por cuánto? Por 5. 5. Muy bien. Entonces, 3 por 5, 15. 15. el 10 se transformó en 20, ¿por cuánto? Por 2. 2 por 2, 4. y 15 más 4, 19. muy bien. Entonces, para que quede bien clarito, el 3 cuartos, que está aquí, se transformó en 15 veinteavos. Y el 2 décimos, que está aquí, se transformó en un 4 veinteavos a través de la amplificación. Una vez que los denominadores están iguales, ya podemos sumar. Quiero ir a dormir. A ver al nene. Múltiplos de 5. 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. 100. Pues A ver sí si se son, pasaron. a ver si son tan animosos. Múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24, no sé cuál más. Lo que quieran. Eso mismo, por todo. Yo sé 2, listo. Le queda. 24. 6, 12. 30. Ah, muy bien. Soy seca. 36. 36, Y se muere. ¿Y no sabes más? 32. ¡Oh! Lo acabo de ver. Mínimo como un múltiplo. 30. 30. Muy bien, en los dos está el 30. Entonces podemos utilizar este Así de como cabo soy yo que denominador lo dije común. con la mente. Podemos utilizar el 30 como denominador común. 5 por cuánto me da 30. Por 6. Muy bien. 2 por 6. 12. 6 por cuánto da 30. 5. Por tanto, 4 por 5. 20. 20.
12 más 20. 32. 32. 32 de 30. Ese 32 de 30, ¿lo podemos simplificar, transformar a número mixto, algo? Sí. Puede hacer un entero 2 en 30. Muy bien. Un entero, 2 treintavos. ¿Y el 2 treintavos lo podemos simplificar? Sí, a un 15. Muy bien. Si nosotros simplificamos en 2, podemos decir un entero, un quinceo. Ya chicos, ahí quedamos.